Hola, buenas, bienvenidos otro día más a Vitiacast. Y nada, hoy vamos a hablar del sistema inmune, ¿no, Fran? Sí, vamos a hacer un pequeño... Resumen, porque es denso, vamos a explicar los puntos más importantes, ¿no? Y puntos muy interesantes que creo que le pueden interesar a más de uno. Y nada, para empezar esta entrevista, por romper un poco el hielo, vamos a empezar, ¿vale? ¿Qué es realmente el sistema inmune? ¿O es solo un conjunto de células que nos ayudan a no enfermar? El sistema inmune es un conjunto de células, ¿Mm? pero también incluyen pues algunas moléculas, órganos que actúan de forma simultánea para ayudar a protegernos. Pero a diferencia de lo que piensa todo el mundo, no solo está activo cuando estamos enfermos, sino que está activo siempre. En todo momento. Lo curioso del sistema inmune es que es muy importante que sepa diferenciar entre algo que es propio del propio organismo y no le ataque, y un patógeno o algo que no forma parte del sistema inmune y solo vaya a eliminar esa cosa en concreto, porque si no, pues habría varios problemas. Cualquier molécula, cualquier cosa que detecte como malo nos atacaría a Exacto. nosotros mismos. Luego, el sistema inmune no es, como ya he mencionado, no es solo un conjunto de células que pues, siempre hemos dado en el instituto, sino también son órganos, como puede ser el timo, la médula ósea, el bazo. También existen moléculas, como son citocinas. Las citocinas son moléculas proinflamatorias que se liberan, sobre todo en el sistema inmune, pues cuando hay una inflamación y se requiere a nivel local, por ejemplo, que acudan todas las moléculas para dar una respuesta Pues está inflamatoria y eso. solucionar el problema. Perfecto. Vale. Y respecto a lo que has dicho anteriormente, ¿cómo es posible que con la inmensa cantidad y tipos de los microorganismos a los que estamos expuestos en nuestro día a día no estemos enfermos siempre? Es muy sencillo, nuestro cuerpo está diseñado para que ningún microorganismo pueda penetrar en nuestras células, o sea, para que pueda penetrar dentro del organismo. ¿Cómo hace esto? Pues son muchísimos mecanismos, por decirlo así. Los principales mecanismos de defensa son las barreras. Nuestro cuerpo pues tiene varios tipos de barrera. Está las barreras físicas, que puede ser, es la piel. La piel en sí es una barrera prácticamente infranqueable, que lo que va a generar es que el microorganismo no pueda entrar en nuestro sistema inmune. Entonces, partiendo de que la piel es una barrera, ¿qué es lo que genera la propia piel a modo de defensa? Pues la piel, además de los propios queratinocitos que se van mudando muy frecuentemente, entonces al mudarse muy frecuentemente, si hay algo hay algún patógeno que se encuentra en la piel, pues se va a eliminar fácilmente porque con los queratocitos pues se van renovando. Y luego también se secretan pues algunos lípidos que ayudan a la eliminación de patógenos o que no se adhieran. Por ejemplo, cuando esto se ve claramente, pues cuando alguien tiene quemaduras graves durante una gran quemadura, o sea, gran parte del cuerpo se ha quemado, una infección grave, la principal causa de muerte es por una infección, porque esa protección Claro, que no no es la hay. quemadura en sí, sino es la infección que produce esa quemadura. Claro, porque muchos microorganismos van a poder entrar sin esa barrera y tu cuerpo va a tener que luchar probablemente contra muchos tipos de microorganismos y al final muchas veces La la muerte, sí, complicación es más de la es... propia infección que de la quemadura. Sí. Luego también encontramos las barreras químicas, que las barreras químicas pues pueden ser, por ejemplo, el propio pH que tenemos en el cuerpo, por ejemplo, el pH de la piel, además de una barrera física, también tiene un pH entre 4,5 y 5,5. Por ejemplo, la vagina tiene un pH entre 4,5 y 3,5. Y para que en varios estudios se ha visto que por ejemplo, las bacterias, su ambiente favorito es a un pH neutro, un poco alcalino, 7, 7,5. Entonces con esto vamos a generar pues una menos adherencia y menos Ya que se lo vamos a propagación poner de... más difícil, con un Exacto. pH más ácido, a que proliferen en ese Luego, ambiente. luego, por ejemplo, en la saliva, en la sudor, pues hay lisocimas, que son unas moléculas
que ayudan a degradar la pared bacteriana. Al degradar la pared bacteriana, pues la bacteria obviamente... Sí, muere. son como los limpiadores naturales de la piel. Sí. Y luego por último está pues la barrera biológica, que como ya hemos comentado en algún vídeo, pues es la microbiota. La microbiota que no solo está en el intestino, sino en la piel, en la vagina. Eso va a ayudar a, por ejemplo, va a generar competencia por la superficie de donde van a vivir, o sea, donde hay una bacteria buena, vamos a decir, no va a poder ponerse una bacteria mala. Exacto, por lo tanto, porque ya ha colonizado la buena, entonces la mala ya está generando una no competencia. tiene... Exacto. Luego, los alimentos. Si se alimentan hay una competencia por alimentación, por lo tanto, les va a costar más a una bacteria exterior infectarnos. Pues ahora, ya que hemos explicado un poco las barreras, pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Que esta también me parece muy interesante. Entonces, cuando un patógeno entra en nuestro cuerpo, ¿cómo reconoce el sistema inmune? ¿Qué ocurre? ¿Vale? ¿Y cómo actúa frente a ese problema? Pues lo primero es diferenciar que el sistema inmune, aunque es uno solo y actúa todo por igual, funcionalmente se suele dividir en dos partes, que es el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Para responder a la pregunta que me estás comentando, sería principalmente comentar el sistema inmune innato. El sistema inmune innato es la parte del sistema inmune que, como la palabra indica, es propia del ser humano. O sea, nada más nacer, tú ya tienes ese tipo de inmunidad, que actúa siempre de forma inespecífica. Ante todo problema que haya en el cuerpo va a actuar de la misma forma. Entonces, una vez tenemos... lo que va a ocurrir es que cuando hay un patógeno que entra en nuestro cuerpo, estas células tienen unos receptores en concreto que van a reaccionar a un tipo de componente que se puede encontrar en virus, bacterias, hongos, cosas que no pueden infectar. Entonces, una vez que detectan esa molécula que está presente normalmente en patógenos, pues ya empieza a producir inflamación. ¿Cómo produce esa inflamación? Pues las citocinas que he nombrado antes, empiezan a haber fagocitos, que fagocitos son moléculas, o sea, son células que van a ir a pues, comerse ese patógeno, que suelen ser macrófagos, neutrófilos también pueden ayudar, células dendríticas. Las células dendríticas son el paso siguiente que va a activar el otro sistema inmune que hemos hablado, está dividido en dos, que está el sistema inmune innato, que es el que hemos hablado, y el sistema inmune adaptativo. El adaptativo es la parte del sistema inmune que actúa varios días después, no actúa de forma tan rápida como el sistema inmune innato. El sistema inmune adaptativo lo que ocurre es que necesita un tiempo para poder procesar. Como su nombre indica, ¿no? Claro, se está adaptando al problema para poder dar una respuesta eficiente frente a... Sí, primero lo que tiene que pasar es un patógeno, tiene que detectar el sistema inmune innato y luego el sistema inmune innato se lo presenta al sistema inmune adaptativo, que suele ser esa célula dendrítica. Es la célula dendrítica, vamos a decir, que se come ese patógeno y una vez que se ha comido ese patógeno se lo presenta a las células del sistema inmune adaptativo, que son los linfocitos T y linfocitos B. Una vez que se lo presenta a los linfocitos T, estos van a ser capaces de generar más inflamación y a su vez activar a los linfocitos B, que son los que generan anticuerpos y memoria celular, celular. Vale, perfecto. Y ahora la siguiente pregunta, que va también muy relacionada, pero no tiene nada que ver con las enfermedades. Entonces, cuando nos damos un golpe o nos hacemos una herida, cuando se produce esa inflamación, no hay ningún patógeno ahí al que se pueda eliminar. Eso es una pregunta que yo siempre, cuando estudié inmunología en la carrera y todo, siempre me lo he preguntado. Y al final es sencillo. Es porque los receptores de los que hablaba antes del sistema inmune innato que reconocen patógenos, también son capaces de reconocer lo que se dicen los DAMPs, que son las siglas en inglés, pero lo que quiere decir es patrones asociados a DAMP. Estos receptores, además de reconocer moléculas típicas de patógenos, también reconocen moléculas típicas de daño, que son moléculas o partes de orgánulos
que se encuentran dentro de una célula. Por ejemplo, el ARN, ADN, trozos de orgánulos, etcétera. El ATP, por ejemplo, pues eso lo reconoce la célula por los mismos receptores. Entonces lo que va a provocar es exactamente lo mismo. Inflamación, esa inflamación va a ayudar a limpiar todo lo malo que haya, pues te das un golpe y se van a destruir células, entonces ayuda a fagocitar, que es comer todo ese daño, Sí que queremos y una eliminar. vez que está limpio Ya es va a cuando empezar a empezamos a comenzar la reparación, que es Mm. al revés, se va a producir citocinas Una, antiinflamatorias, se va a reducir la inflamación y poco a poco se va a ir generando células o sea, células, los fibroblastos van a entrar ahí, por ejemplo, y tal. Además, la inflamación pues también ayuda. ¿Por qué se pone rojo? ¿Por qué se pone rojo y, por ejemplo, aumenta de tamaño? Esta zona como más vascularizada, ¿no? Claro, También. hay una vasodilatación de las venas, luego además hay mayor permeabilidad de esas venas, por lo que es más fácil que las células del sistema inmune lleguen al tejido dañado, porque de la sangre pasa lo que es pues en este caso, si haces un daño a la herida, al músculo. Exacto. Va a ser más fácil, porque esa Que migran permeabilidad, desde las propias, desde los propios Por eso se vasos sanguíneos, vuelve- migran a, por se eso vuelven cuando más hay- permeables. Exacto, por eso cuando hay inflamación se vuelve rojo, se inflama, o sea, rojo, rubor. Y por lo que tú nos has dicho un poco, no nos duele el brazo por el propio golpe en sí, que también puede ser, sino porque el propio cuerpo como que limita, ¿no?, el propio movimiento Sí, para lo que es evitar, ¿no?, que digamos que empeore esa lesión, ¿no? sí, justo cuando hay una inflamación, lo que va a ocurrir es que a nivel local la síntesis, o sea, la síntesis de moléculas propias proinflamatorias lo que provocan es que en el sistema nervioso, en las terminaciones Nerviosa, nerviosas que hayan justo en la zona en la afectada. zona afectada, va a provocar una sensibilización, o sea, va a provocar la sensibilización de... Te va a sensibilizar más la zona para que te limites el propio Exacto, movimiento, ¿no? Dice, te voy a, justo en esta zona voy a marcar para que te duela más y así no muevas, ese claro, no se mueve la zona para que la reparación sea mejor. y te evites una lesión más grande. Exacto. Vale, Fran, entonces, cambiando de pregunta, ¿el sistema inmune entonces responde siempre igual o tiene distintos modos de actuación? Como ya hemos hablado antes, no siempre actúa igual. Está el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Del sistema inmune innato ya hemos hablado anteriormente que dependiendo si es DAMP o un patógeno, lo va a detectar igual y va a actuar siempre igual. Y luego está el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo, la conexión entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo es que cuando una molécula capaz de fagocitar, que puede ser macrófago, neutrófilo y la célula dendrítica, esto una vez que fagocita va a presentar en su exterior o el complejo mayor de histocompatibilidad. Cabe recalcar que hay dos tipos, está el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. El 2 es el que se encuentra solo en las células del sistema inmune. Lo que va a hacer la 2 es que cuando tú fagocitas algo malo, lo va a transformar y va a generar un antígeno en concreto para poder presentárselo a las células del sistema inmune adaptativo. ¿Cuáles son? Pues normalmente el sistema inmune innato, mediante el MHC2, sobre todo los ganglios linfáticos, es donde se presenta al linfocito T. Entonces el linfocito T, mediante esta estimulación, ya se genera lo que es la respuesta inmune. ¿Qué va a hacer el linfocito T? Pues sobre todo generar citocinas inflamatorias y más reclutamiento de otros linfocitos. Igual que es a modular esa respuesta. Claro, pero se va a generar más linfocitos específicos contra ese antígeno, porque una vez que ese linfocito T está activado, se va a generar muchos más tipos de ese linfocito T en concreto. Sí, porque ya han creado como ese anticuerpo, entonces ya van a... Claro, se va a generar justo el linfocito T capaz de matar este patógeno en concreto. Exacto. Y luego ese linfocito T va a ayudar a activar el linfocito B. El linfocito B ya es el que va a producir
anticuerpos específicos para el patógeno. Y luego ya pues células también, células que se dice célula memoria, que son células que se van a quedar ahí durante varios meses, años, dependiendo, y va a generar respuestas y vuelve a aparecer ese mismo patógeno. Entonces, están el 2, el complejo mayor, el complejo de histocompatibilidad mayor, la 1, está presente en todas las células de nuestro cuerpo, en todas. Cuando una molécula no tiene MHC1, hay células del sistema inmune innato, por ejemplo, que van a actuar sobre ellas y las van a eliminar, que son, por ejemplo, las natural killer. Las natural killer son una célula en concreto que va a actuar como un policía. Si ella se pega una célula de nuestro cuerpo, entonces se pega y mira si tiene MHC1. Que tiene MHC1, que es el complejo de histocompatibilidad mayor 1. Que hemos dicho que todas tienen que tenerla, pues dice... Pues no la mato. Si no la tiene, la mata. ¿Y cuáles son las que no suelen tener? Células propias, hay células, todas las tienen que tener, pero sí que es verdad que cuando están infectadas por un virus o se vuelven cancerígenas, tal, es cuando ese MHC1 pues desaparece o se expresa menos, entonces pues también las matan. Y luego el MHC1 también están los linfocitos T citotóxicos. Estos son los linfocitos que actúan muy parecido al natural killer, pero lo que van a provocar es, en vez de fijarse si tienen o no el MHC1, lo que van a hacer es ver si ese antígeno o sea, ellos se activan con ese antígeno que ya les ha presentado en la célula dendrítica, y si tienen ese antígeno presentado en el MHC1, la eliminan. Si no, pues no la eliminan. Eso es pues porque si la propia célula sabe que está infectada, presenta en el MHC1 ese antígeno. Entonces, si el linfocito T citotóxico ve ese antígeno en concreto en el MHC1, aunque tenga MHC1 la va a eliminar, porque es concreto de ese antígeno, es lo que tiene el sistema inmune adaptativo. Y entonces, siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la fiebre en nuestro cuerpo y cómo se lleva a cabo todo ese proceso? Para que pueda aumentar la temperatura. Al final también todo va relacionado con el sistema inmune, que estamos hablando. Sí, porque al final te pones malo, tienes fiebre, no sabes por qué viene la fiebre, pero realmente la fiebre es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, no es que el virus en sí produzca la fiebre, exacto, es que la respuesta que da el cuerpo. Claro, nuestro cuerpo, cuando ya hay una inflamación, estas citocinas de las que hablábamos antes se liberan, pero cuando ya es una infección más sistemática, que no es un golpe o una herida y se me ha infectado, sino ya es sistemático, por ejemplo, una infección respiratoria, algo así, se genera ya más sistemático. Entonces, se liberan grandes cantidades de citocinas inflamatorias y llegan al hipotálamo, que es el centro regulador térmico de nuestro cuerpo. Entonces, lo que va a generar estas citocinas en el hipotálamo es un aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura no es porque sí, o sea, tiene un motivo. El motivo es, uno, que prácticamente los patógenos están acostumbrados a nuestra temperatura corporal, 36 grados. Entonces, pequeñas variaciones de temperatura, ya sea arriba o abajo, van a producir que, por ejemplo, si es un virus se replique menos, tenga menos virulencia, y si es una bacteria, pues igual, que no se replique con tanta facilidad. Sí, menos poder por lo de tanto, menos replicación, más fácil va a ser eliminar por completo a esa bacteria o patógeno de nuestro cuerpo. Para resumir, el aumento de temperatura va a hacer, uno, que se replique menos el virus y que el sistema inmune se vuelva más potente. Entonces, claro. Como que trabaja mejor con presión el sistema inmune, por así decirlo. Sí. Porque hay veces que enfermamos y estamos una semana malo y otras tenemos los mismos síntomas, pero nos duran 3 días solo, en vez de una semana. Esto es muy sencillo, es lo que en inmunología se llama respuesta primaria y respuesta secundaria. En una respuesta primaria es cuando un virus nos afecta, un patógeno nos infecta por primera vez. ¿Qué pasa? Que es lo que hemos estado hablando durante este episodio. Lo que primero va a actuar es el sistema inmune innato. Una vez que detecta
que hay algo que no forma parte de nuestro cuerpo, entonces va a generar la inflamación y va a haber un proceso hasta que el sistema inmunadaptativo pueda dar una reacción. O sea, el sistema inmunadaptativo va a tener que encontrar un linfocito T, activarlo con ese antígeno, entonces una vez que esté ese linfocito T activado, que empiece a dividirse, a replicarse, y una vez que ya haya los suficientes, empezar a actuar. Eso tarda unos días. Muchas veces, pues, a partir del tercer, cuarto día, desde que tú ya tienes síntomas. Y claro, una vez que el sistema inmunadaptativo empieza a funcionar, pues a lo mejor tardan otros 2 o 3 días en eliminar la infección. ¿Qué ocurre en una respuesta secundaria? Pues exactamente es que como ya tenemos en nuestro sistema inmune adaptativo, ya tenemos esa memoria celular de la que hablábamos. Tenemos ya ese anticuerpo ya ahí. Exacto, tenemos anticuerpos, y muchas veces no solo los anticuerpos que la gente se piensa, sino también tenemos esas células B, o sea, linfocitos B, que ya están preparados para generar muchos anticuerpos. Incluso también tenemos anticuerpos propios que ya teníamos de otra infección pasada, o por ejemplo los linfocitos T citotóxicos, que no es lo mismo. Ya tenemos esos linfocitos T citotóxicos preparados para actuar. Cuando haga falta en ese momento, claro, ir al grano. Ese proceso que tarda el sistema inmunadaptativo en entrenarse contra el antígeno en concreto es lo que en la respuesta secundaria no hace falta, y al eliminar más rápido el patógeno, en muchas ocasiones los síntomas van a ser mucho más débiles que la primera vez, porque no da tiempo al virus o bacteria a replicarse suficiente, y por lo tanto también se va a eliminar mucho más rápido. Entonces la primera vez vamos a estar una semana malos probablemente, y mucho con síntomas más persistentes, y en la segunda vez que nos infecta ya a lo mejor dura 2 o 3 días y los síntomas son mucho menos... Sí, que son más llevaderos. Sí. Hasta ahora hemos estado hablando bastante de lo que es el sistema inmune, que se distingue perfectamente entre el propio y lo extraño, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a una pregunta clave para mí. ¿Qué es una enfermedad autoinmune y cómo es que nuestro sistema es el que nos ataca? ¿Vale? Que al final es un poco, esto a veces crea un poco ahí de confusión, como que nuestro propio cuerpo se ataca a sí mismo. Cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, lo que en realidad ocurre es que nuestro sistema inmune innato reconoce algo propio como extraño. Entonces se va a generar inflamación y el sistema inmune va a intentar eliminarlo a toda costa. Esto pues genera varios problemas, que es al final una enfermedad autoinmune. ¿Cómo ocurren las enfermedades autoinmunes? Como hay muchísimas, cada uno tiene su pincelada y sus cosas, pero vamos a decir que todas se rigen principalmente porque hay un fallo en el mecanismo de tolerancia inmunológica. Este mecanismo de tolerancia inmunológica es que a nivel, por ejemplo, los linfocitos todos se generan en la médula ósea. Normalmente, cuando hay un linfocito que ataca algo nuestro, porque los linfocitos se van generando durante toda tu vida, se van generando muchísimo. A lo mejor tú tienes millones y millones de linfocitos diferentes en tu cuerpo. Entonces, cuando de repente hay uno que surge y es autorreactivo, o sea, va a reaccionar contra algo de tu cuerpo, pues se elimina directamente, o sea, ya en la médula ósea, antes de madurarse. Sin embargo, eso es lo que se dice tolerancia inmunológica central. Sin embargo, hay algunos que consiguen escapar y, por ejemplo, viajan al timo, si es un linfocito T, y si es un linfocito B, pues se queda en la médula ósea. Pues una vez que escapan de la tolerancia inmunológica, también hay mecanismos, obviamente, para evitar que ese linfocito T autorreactivo o linfocito B autorreactivo vaya en contra de nuestro propio sistema inmune, vaya en propia de nuestro organismo. Esto es principalmente por cuando una célula dendrítica o una célula presentadora de antígenos presenta ese antígeno a un linfocito T, a pesar de lo que muchas personas piensan, no es solo el antígeno lo que activa a ese linfocito T,
también hay señales de coestimulación, que son receptores que cuando la célula dendrítica tiene ese receptor e interactúa con el linfocito T, permite una activación, porque sin ella no hay activación. Y ahora dirás, ¿cuándo está esa molécula de coestimulación que se dice? Pues cuando hay inflamación, esa molécula de coestimulación se va a expresar mucho en esa célula dendrítica, entonces va a haber inflamación. Si no hay inflamación, porque se la encuentra de repente, se la presenta, pero claro, si no hay inflamación, no va a presentar esa molécula de coestimulación, entonces no se activa. Ese es como que pasa, no se va a activar. Esto es un mecanismo, porque vamos a decir que hay dos gatillos, o sea, no tienes que apretar un gatillo, tienes que apretar dos, para que eso. Luego, ¿qué ocurre? También hay moléculas de inhibición, igual que hay de coestimulación, también hay de inhibición. Ocurre totalmente al revés. Cuando hay inflamación, estas se empiezan a expresar menos, y cuando no hay inflamación, pues se expresan mucho más. Entonces, si no hay inflamación, se van a expresar mucho estas moléculas de inhibición, por lo tanto, pues no va a haber una reacción, no se va a activar el linfocito T, y a la inversa. Hablando un poco de las enfermedades autoinmunes, Fran, ¿qué es la artritis reumatoide? Ya que es una enfermedad que cada vez la padecen más personas. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, como bien has dicho, crónica, sistemática e inflamatoria. Va a atacar principalmente a las articulaciones sinoviales. Normalmente son articulaciones pequeñas como dedos sobre todo, y no es solo eso, también puede llegar a afectar en algunas ocasiones algunos órganos. En cuanto a su fisiopatología, cómo se produce la artritis reumatoide, principalmente lo que ocurre es, como ya hemos hablado, es un fallo en la tolerancia inmunogénica, que esto va a ocurrir siempre, y luego, una vez que ocurre este fallo, que antes se me ha olvidado nombrar, por ejemplo, es que siempre hay un desencadenante. Ese desencadenante es una inflamación. Tiene que haber una inflamación para que ese linfocito T autorreactivo se active. ¿Cuál puede ser un desencadenante? Pues una inflamación grande, un golpe grande, una infección grave, por ejemplo, tener obesidad, también como produce inflamación crónica de bajo grado, también va a ser más fácil que alguien padezca, o sea, alguien que tiene ese linfocito T autorreactivo, ahí sea más fácil que vaya a reaccionar frente a un antígeno que realmente no es un antígeno, es algo de nuestro propio cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el sistema inmune, en la artritis reumatoide, cuando hay inflamación, hay en ocasiones que hay un fallo en la síntesis de algunas proteínas del líquido sinovial. El líquido sinovial es las articulaciones, están envueltas por un pequeño líquido que va a ayudar a los impactos y todo esto los van a amortiguar. Entonces hay varias proteínas en ese líquido sinovial. Ese líquido sinovial tiene muchas proteínas y hay veces que hay fallos en esas proteínas, que el fallo más común es la citrulización. Esa citrulización es simplemente que un componente típico, un componente que es la arginina, que tiene que estar ahí exactamente, pasa de arginina a citrulina. Esto parece una tontería porque de una pequeña cosita, ¿qué va a hacer? Va a cambiar totalmente esa proteína, porque cambia la carga, cambia totalmente. Entonces, al cambiar tanto, lo que suele ocurrir es que estas proteínas, que principalmente están en el líquido sinovial, pues el linfocito T autorreactivo va a ir en contra de estas proteínas. ¿Qué ocurre? Inflamación, vasodilatación. Esa vasodilatación va a provocar, junto con las citocinas que produce los linfocitos T, que vayan más células del sistema inmune pues a las articulaciones, y pues cada vez más inflamación. ¿Y qué ocurre? Que con la inflamación, pues por ejemplo, los osteoclastos se vuelven más activos, hay una erosión de hueso y los fibroblastos dejan de funcionar correctamente. Entonces esto va a generar un deterioro y un desgaste aún mayor de las articulaciones.
Luego, en cuanto a los síntomas de artritis reumatoide, pues principalmente es inflamación articular persistente y sobre todo simétrica, que eso es también importante, porque a diferencia de la psoriasis, el psoriasis es simplemente desgaste de hacer un movimiento típico, la psoriasis no hay inflamación. Y la psoriasis es, como he dicho, por desgaste. La artritis, aunque también puede verse un poquito por el desgaste, suele ser, si te pasa en este dedo, te va a pasar también en la otra falange. Es simétrica, suele ser Sí. simétrico. Ujú. Luego, como hay inflamación, pues en la artritis, por ejemplo, sobre todo hay como rigidez matutina, también hay dolor en la articulación, pues siempre te estás tomando en varias ocasiones Inflamatorio. antiinflamatorios. Suele ser un poco eso. También fatiga a veces puede Que aparecer. también. Vale, perfecto. Y entonces, para estas personas que lo padecen, ¿qué complementos y alimentos bueno, hablando de complementos, nos referimos a complementos nutricionales, ¿vale? Y alimentos que le pueden ayudar a modular el sistema inmune, siempre y cuando, vamos a decir, bajo la supervisión de un profesional sanitario. Claro, primero Que la gente no tome. lo principal siempre Claro. va a ser el tratamiento, que va a haber un tratamiento. Esto puede ayudar, pero no es primera línea de tratamiento. Exacto. Son coayudantes, va a ayudar. Y hay estudios y se ve que ayuda, pero obviamente el tratamiento no es un complemento alimenticio. Entonces, por ejemplo, complementos alimenticios, pues está el omega 3. El omega 3, por ejemplo, lo puedes obtener de fuentes naturales como pescado azul, ya puede ser salmón, boquerón, sardina, todo este tipo de pescados azules. Luego también semillas de chía también son ricos en omega 3 y sobre todo pues algunos frutos secos como las nueces. En cuanto a su efecto, pues tiene un efecto antiinflamatorio, que se divide en dos, el EPA y el DHA. Muchos habréis oído hablar del omega 3 para la salud cardiovascular, pero eso es cuando hay... Eso es así, pero para artritis reumatoide vamos a decir que la posología es otra. Diferente. Para una salud cardiovascular, que es para lo que se suele utilizar el omega 3, pues es, vamos a decir, 1 gramo al día de omega 3. Sin embargo, para artritis reumatoides, en varios estudios sí que ha habido una mejoría, sobre todo de rigidez matutina, dolor e inflamación. Entonces, pues menos AINES y eso pues, nos va a ayudar con el tratamiento. Pues para artritis reumatoides son de 2 a 3 miligramos al día. En algunos casos son 4 gramos, pero pocos, no suele ser lo común. Vale, perfecto. Luego, algunos otros complementos, pues siempre va a ser bueno una dieta rica en antioxidantes y polifenoles. Al final, ¿estos cómo van a actuar? Van a actuar reduciendo radicales libres de oxígeno, que al final es la principal molécula que va a causar inflamación en nuestro cuerpo. Siempre se genera cuando hay estrés, y ese estrés, vamos a decir que se transforma en un radical libre de oxígeno. Ese radical libre, a la larga, siempre produce inflamación. Entonces va a reducir esos radicales libres de oxígeno, por lo tanto reduce la inflamación y pues suele venir bien. ¿Cómo podemos obtener esos antioxidantes y polifenoles? Pues por ejemplo, frutas, verduras, sobre todo la fruta roja viene también muy bien, todo lo que sea uva, de antioxidantes, sí. Y por ejemplo, algunos antioxidantes clave, pues suele ser la cúrcuma, por eso es tan antiinflamatorio, que todo el mundo lo conocerá, es por su poder antioxidante sobre todo. La curcumina es muy, muy, muy antioxidante. Y luego el resveratrol. El resveratrol es por lo que, sobre todo los frutos rojos, las uvas, arándanos, es muy bueno por el resveratrol. Es una molécula que va a reducir un poco ese daño óseo en los osteoclastos, va a modular un poco la reacción de los osteoclastos. Es lo que se ha visto en estudios experimentales. Vale, ¿y de qué más suplemento nos podrías hablar? Por ejemplo, la vitamina D. Se ha visto que en muchísimas personas que tienen enfermedad autoinmune suele estar más baja de lo normal. Entonces, la vitamina D, por ejemplo, va a reducir linfocitos T, los linfocitos T inflamatorios los va a reducir, y por lo tanto pues siempre va a reducir estas citocinas inflamatorias. Correcto. Y al final menos inflamación. Va a modular el sistema inmune. Sí, modula un poco el sistema inmune al final. Vale,
Y por otro lado, creo que también he oído hablar de la fibra y la microbiota, ¿no? Que también es Sí, al final bastante todo lo que sea microbiota va a ser, siempre nos va a ayudar, sobre todo, no sé, ya lo estuviste comentando en el vídeo de anterior. microbiota, sobre todo la microbiota intestinal, cuando tú le alimentas, Sí, lo que estuvimos hablando en el siguiente vídeo, bueno, pues lo que es en el vídeo anterior, si tenemos una buena fibra, unos buenos prebióticos, pues nuestras bacterias buenas van a es producir decir, los ácidos grasos de cadena corta, corta, que son antiinflamatorios, y ayudan sobre todo a los linfocitos T reguladores, que son los linfocitos T antiinflamatorios. Van a potenciarlo y va a ayudar. No es tan evidente a lo mejor como los otros, pero siempre que tengas una buena microbiota intestinal, eso se va a repercutir claro, en un buen sistema inmune. claro, vas a tener menos inflamación crónica. Claro. Cuando menos inflamación crónica en una enfermedad autoinmune que siempre estás inflamado, pues te va a ayudar, obviamente. Exacto. No es tan directo, pero igualmente exacto. ayuda. Y luego, por ejemplo, algunos minerales así en plan de suplementación, pues el selenio viene muy bien porque es un mineral también es muy antioxidante. Entonces pues también te va a ayudar. Luego el magnesio ayuda sobre todo también porque ayuda a relajar el músculo, entonces al haber menos tensión también va a ayudar a menos dolor en artritis reumatoide. Y luego además que el magnesio ayuda, es un cofactor también del sistema inmune, es un regulador clave del sistema inmune. Es una de sus tantas funciones, ¿no?, que tiene el magnesio. Bueno, y ahora vamos a comentar otra enfermedad autoinmune, que es el hipotiroidismo subclínico de Hashimoto. El hipotiroidismo de Hashimoto es una enfermedad autoinmune organoespecífica. Es decir, en esta enfermedad autoinmune en concreto, el sistema inmune va a atacar, no va a detectar como propio, o sea, va a detectar como algo extraño lo que es la glándula tiroidea en sí. La va a detectar como extraño y va a intentar eliminarla. ¿Cuál suele ser el problema? La tiroglobulina y la tiroperoxidasa. Un linfocito T autorreactivo suele activarse contra estas enzimas. Son unas enzimas que son las encargadas de generar la hormona tiroidea, que se encuentra en gran cantidad, obviamente, en la glándula tiroidea. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Pues como ya hemos hablado anteriormente, hay una pérdida de tolerancia inmunogénica central, es decir, el linfocito T autorreactivo se escapa de la médula ósea y es capaz de liberarse, y luego hay un fallo en el mecanismo de tolerancia inmunogénica periférica. ¿Cómo se desencadena esa enfermedad autoinmune? Porque tú el linfocito T autorreactivo ya lo tienes presente en el organismo. Lo que va a ocurrir es un desencadenante. Ese desencadenante, pues igual que antes, es o una infección, o en este caso más específico, en el hipotiroidismo de Hashimoto, pues puede ser un exceso o un déficit de yodo, porque el yodo es la principal molécula que se necesita para la síntesis de T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Entonces, si hay un exceso, vamos a decir que hay un estrés muy grande en la glándula tiroidea y se va a generar al final una pequeña inflamación, por eso radicales libres, porque ese estrés va a generar radicales libres de oxígeno y se va a producir inflamación. Entonces, al ya haber una pequeña inflamación en la glándula tiroidea, ya es cuando se va a activar pues, los sistemas de coestimulación y se va a producir esa inflamación. Luego, igual con un exceso, pues puede pasar lo mismo. Al haber tanto, se quiere producir tanta que al final hay un estrés igual. Luego también puede ser por radiación o incluso el embarazo a veces también puede ser un pequeño desencadenante porque se necesita más y al final pues igual. Claro, para lo que es la producción. Al final está también el cuerpo más activo. Entonces, una vez que se produce esa activación, o sea, esa inflamación, se va a aumentar mucho la TH17, es un tipo de linfocito T que está presente sobre todo cuando hay inflamación crónica, por decirlo así. Entonces va a producir inflamación crónica y esa inflamación que va a producir, pues va a actuar contra esta glándula tiroidea. Al actuar contra la glándula tiroidea, pues poco a poco se va perdiendo la funcionalidad de la glándula tiroidea. Se van destruyendo pequeñas células poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio es cuando se empieza a hablar de
el hipotiroidismo subclínico Clínico. de Hashimoto. ¿Por qué? Porque tú en un análisis sí que te va a salir anticuerpos contra la tiroglobulina y la tiroperoxidasa, porque es lo que estamos hablando, ya se han generado ante esos antígenos específicos, ya se han generado los anticuerpos y están actuando contra esas enzimas. Esas enzimas se encuentran dentro de las células de la glándula tiroidea. Entonces, poco a poco van a ir se van destruyendo glándulas tiroideas y se pierde la funcionalidad. Y ahora, como hemos hablado anteriormente de suplementos para la artritis reumatoide, ahora tienes algunos suplementos que puedan mejorar en caso del hipotiroidismo. Vale, esto siempre teniendo claro que lo primero que hay que hacer, si es esto, es consultar, obviamente, Como es el hemos médico comentado. quien te va, Exacto. es el médico quien te va a prescribir lo que es La levotiroxina, la sí. levotiroxina, pero luego hay algunos suplementos que sí que es verdad que también pueden ayudar a pues, ser más llevadero, por ejemplo. ¿Cuáles son estos tipos de complementos? Pues el selenio. Ujú. Antes hemos también hablado del selenio porque era muy antioxidante, pero en el caso del hipotiroidismo de Hashimoto es que además de ser muy antioxidante y obviamente va a reducir la inflamación, también va a ayudar a sensibilizar, de decir de alguna manera, la hormona tiroidea para que con menos trabajo produzca pues, T3 y T4. Exacto, para que esa ¿Por qué? conversión sea más eficiente. Porque el selenio es un cofactor de las enzimas que producen la hormona tiroidea. Sí, que la conversión, sí. Entonces, pues claro, al ser un cofactor de la hormona tiroidea, vamos a decir que ese estrés pues, va a ayudar a fabricar hormona tiroidea. La dosis habitual que está recomendada y se ha visto que tiene sustento es de 100 a 200 microgramos día. Que sí que es verdad que de forma normal, si no tiene ninguna patología, creo que está a 50 o 40 microgramos día. Luego, como hemos hablado antes, la vitamina D, pues igual que en artritis reumatoide, por lo que hemos comentado, muchas personas con enfermedades autoinmunes se ha visto que tienen la vitamina D baja. Y ayuda a modular, la vitamina D ayuda a modular el sistema inmune. Luego, si hay déficit de hierro, el hierro también puede ayudar a mejorar sintomatología sobre todo. Y luego, no sé si antes hemos hablado, pero el zinc también es un modulador del sistema inmune, entonces va a ayudar a regular y obviamente pues también puede ayudar. Bueno, ya hemos hablado un poco de sistema inmune, enfermedades autoinmunes, que son de la artritis reumatoide, del hipotiroidismo subclínico de Hashimoto, y ahora vamos a pasar a otro tema relacionado, ¿vale? Que es tema vacunas, que es un tema que causa controversia un poco. ¿Qué hace realmente una vacuna en nuestro organismo, Fran? Es muy sencillo, como hemos hablado, el sistema inmune, está el inmune y el adaptativo. Pues lo que va a hacer una vacuna es como entrenar a nuestro sistema inmune adaptativo para ya cuando venga ese virus al que queremos fortalecernos, pues ya sea una respuesta secundaria. Por lo tanto, vamos a actuar mucho más rápido porque ya tenemos anticuerpos. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a introducir la vacuna va a presentar el antígeno del que queremos protegernos. Una vez que el sistema inmune innato reconoce el antígeno, se va a producir como si fuera una infección normal, se va a producir inflamación, se va a fagocitar, se va a presentar a los linfocitos T, que son células del sistema inmune adaptativo, se van a generar anticuerpos y se van a generar célula memoria. Entonces, una vez que ya tenemos la célula memoria, se va a la próxima que ese organismo intente infectarnos, pues va a ser mucho más sencillo de eliminar. Ya hemos hablado de vacunas, ahora vamos a hablar de tipos de vacunas, ¿vale? Y de cómo funcionan y sobre todo, por qué algunas vacunas necesitan refuerzo o varias dosis. Las vacunas necesitan refuerzo por varios problemas. Una es porque, por ejemplo, los virus suelen mutar mucho, entonces, por ejemplo, con la gripe, siempre nos obligan a ponernos, todos los años sacan una nueva vacuna de la gripe, porque de un año a otro nuestro sistema inmune ya no es capaz de reconocerlo. Al mutar tanto, aunque tengamos células memoria, ya no lo reconoce como esa
ese antígeno que lo pasó hace un año, pues ya para él ya no es el mismo. Exacto, como ya ha mutado, entonces ya es otro. Ya no es el mismo. Entonces, pues se sacan otra vacuna. Y también pues hay refuerzos. Y luego, otro mecanismo, pues también es porque las vacunas generan memoria celular y memoria humoral. La memoria humoral es la producción de antígenos y la producción de anticuerpos. Se generan anticuerpos para los antígenos específicos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la vacuna del tétanos, para ser como es una vacuna para una toxina, no se genera respuesta celular, se va a generar solo anticuerpos. Entonces, es más fácil que los anticuerpos, a nivel que pasan los años, bajan los niveles de anticuerpos. Entonces, pues hay refuerzos y tienes que ir reforzándola varias veces. Sin embargo, la varicela, tú una vez que coges la varicela ya es prácticamente improbable. ¿Por qué? Porque generas mucha respuesta celular y humoral. Entonces, una vez que venga el herpes zóster a infectarte, pues tú ya tienes células que van a producir anticuerpos y es que pues no vas a coger con intensidad. A lo mejor te sale un herpes, pero mucho más, que no tiene nada que ver con la varicela. Entonces, eso más o menos es por lo que se suele, por lo que hay pues refuerzos o se ponen varias veces una vacuna. También depende de la virulencia, etcétera. Luego, en cuanto a los tipos de vacuna, está, por ejemplo, las vacunas de virus atenuado. Estos son vacunas que lo que tienen es directamente un virus que está modificado de forma que ya no tiene prácticamente virulencia. Está vivo, es capaz de replicarse, pero no lo hace de forma tan rápida ni no es tan potente como el virus original. Entonces, va a generar una infección y va a generar una respuesta. Claro, por eso este tipo de vacunas vamos a decir que son las más completas, porque van a generar un sistema inmune muy bueno. O sea, claro, va a generar una respuesta inmune muy buena. Entonces, pues claro, al final es un virus tal cual. Entonces va a ser capaz de generar eso, la respuesta humoral, celular, y como hay replicación, pues va a estar ahí bastante tiempo. Entonces es una de las más completas. ¿Qué pasa con las vacunas atenuadas? Que si tú estás deprimido inmunológicamente, aunque ese virus esté atenuado, pero tú también estás atenuado, entonces te puede... Entonces, claro, normalmente antes de ver si te ponen una vacuna de virus atenuado, miran si tú estás en algún proceso, algún tratamiento que te baje las defensas. Más. Pues estás inmunodeprimido. Luego, otro tipo de vacuna son las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas tienen también al virus o al patógeno completo, pero este sí que es verdad que ya no es capaz de replicarse, está muerto, ya no es capaz de replicarse. Entonces, también genera una muy buena respuesta y va a generar memoria celular, pero no va a generar tanta memoria celular como la anterior. Pero, por ejemplo, para gente inmunodeprimida, pues ya no le va a producir el problema anterior. También hay más tipos de vacunas. Por ejemplo, de las más recientes son las vacunas de ARN mensajero. Este tipo de vacuna surgió con la pandemia. Entonces, lo que se hace es que lo que tiene la vacuna, en vez de tener el antígeno, tiene el ARN mensajero que va a generar ese antígeno en nuestras células. Entonces, ya una vez que llega el esto, se genera ese antígeno y ya se genera pues esa respuesta. La respuesta. Entonces, al generarse la respuesta, se genera la memoria inmunológica. Entonces, si yo he entendido bien, entonces con esta vacuna, una persona, por ejemplo, que tiene su sistema inmune muy deprimido, no habría ningún problema, porque no le estás inyectando lo que es el virus en sí. O sea, no va a haber ningún problema porque no se va a enfermar, pero a lo mejor si está inmunodeprimido sí que es verdad que a lo mejor no es capaz de generar una respuesta como para producir memoria celular. Al final no le va a afectar negativamente, pero a lo mejor no busca esa inmunidad que se busca. Entonces, claro, normalmente todas las vacunas
tienes que estar inmunológicamente bien, porque si no, o no das esa respuesta correcta, ¿no? de inmunidad que estamos buscando, o te puede llegar a infectar las atenuadas, que eso sí que es bastante grave. Quería hacer eso, la reflexión de que, por ejemplo, los antivacunas siempre dicen que pasa mejor la infección, vas a generar más inmunidad. Pues tal vez sí, porque va a ser una reacción más fuerte, pero claro, compensa, porque siguen habiendo patógenos que son capaces de matarnos. Es decir, ¿hasta qué punto el riesgo-beneficio? Exacto, decir... siempre hay que buscar un riesgo-beneficio. Al final sí que es verdad que todo medicamento sin ninguno es inocuo, está genera claro. efectos adversos, pero ¿qué es mejor? ¿Pasar un día malo, dolor en el brazo, o realmente pasar una infección chunga y tener que estar hospitalizado? Ha generado inmunidad, pero claro, ¿a qué costo? Exacto. O sea, no tiene sentido, ya es que te ha hecho más daño que... Y más hoy en día, en el siglo en el que estamos, con los adelantos que tenemos, no merece la pena, es decir, de manera arcaica voy a pasar un virus, no me voy a vacunar de nada porque no quiero, porque claro... Pues que tiene muchos efectos adversos. Porque también gracias a las vacunas nuestra esperanza de vida ha aumentado. Y sobre todo que estamos hablando de personas sanas, pero lo que las vacunas también hacen al final es la protección, la protección de rebaño, que se dice. Correcto. Tú puedes estar bien y a ti seguramente un virus no te afecte nada. Correcto. Que fue pero a lo cuando mejor a mi abuelo sí. el mismo virus le hace bastante daño. Entonces, si yo me vacuno y todo el mundo está vacunado, es muy difícil que se transmita ese virus. Exacto. Entonces es la gente que no se vacuna, aunque no se vacune, pues también va a estar protegida. Claro, por la compensación de los que nos hemos vacunado. Entonces, claro, también es otra cosa. También ellos se aprovechan de esa inmunidad de rebaño que hemos creado entre todos. Sí, que si hay mucha gente que no quiere vacunarse, al final pues va a perder la eficacia de la propia vacuna, porque también genera esa protección de que todo el mundo se vacune. Y luego, si no fueran tan eficaces como dices, como se hubiera eliminado, por ejemplo, la viruela. Exacto. Si se ha eliminado es por esa protección de rebaño, no se podía justo. Esto. Que al final... Y de la famosa enfermedad que pasó en el 2020. También. Por eso te digo, que no queremos decir nada. Vale, perfecto, Fran. Pues nada, creo que ya hemos hablado de todo un poco. Espero que le hayamos aclarado algunas dudas que tuvieran, que les haya gustado. Y nada, lo que hemos dicho siempre, lo que estamos diciendo, cualquier tema que quieren que hablemos, que nos lo pongan en los comentarios. Sí. Y nos vemos en el siguiente vídeo.